orar por Araceli y por Juan para que ellos también, Dios les pueda bendecir en su hogar cada día en el trabajo que van a hacer por Jesús. Muy bien, los que están acá creo que ya pueden tomar asiento, estamos listos para la predicación del día de hoy. Ahora recuerden, esto no es campaña, la campaña viene en la noche, este es un sermón para la iglesia. Así es que vamos a compartir el día de hoy un mensaje para el pueblo de Dios y quizás le voy a pedir si alguien le puede llevar esto a Bethel, allá arriba. Bethel, the sermon is not called knowing God, it is called learning the lesson. And isn't that memory that I'm sending you? So basically that's gonna be the one, all right? I'm sorry for the change. Entonces, vamos a estudiar el día. Oh, por cierto, si tenemos el cablecito de sonido, si son tan amables, ayer no sé si podemos conectar el sonido, si son tan amables. El día de ayer les dije que les iba a poner un video y no me salió, ¿verdad? Lo tenía en la pantalla, se los voy a poner, quizás en la noche también otra vez se los voy a repetir, pero para que ustedes puedan ver que no sé por qué no salió el video el día de ayer. Si alguien me puede ayudar con el sonido para que pueda conectarse el cablecito, si son tan amables. Y entonces les voy a poner el video de una manera rapidita. Ayer hablamos del nuevo orden mundial, ¿no es verdad? Y pues les di varios artículos y todo eso, pero yo lo que quería era que vieran de las mismas palabras, no solamente del Papa Benedicto, sino del presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, que realmente están planificando un nuevo orden mundial a través de las Naciones Unidas. Y el video aquí lo tengo. A ver si se puede proyectar. A ver si ahora sí sale. ¿Listo? Ok, a ver si le podríamos subir. Es cortito, dura un minutito, más o menos. Y lo vamos a escuchar. ¿Ok? Más claro que el agua, no puede estar. Buscan un nuevo orden mundial, eso viene. Bueno, en la noche vamos a hablar un poco más de esto, pero como ayer no salió, pues bueno, se los quise poner el día de hoy. El tema que vamos a estudiar y compartir con el pueblo de Dios en este sábado se llama Aprendiendo la lección. Dice la palabra del Señor que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le diga a la iglesia. Y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. El día de hoy quiero compartir este tema, aprendiendo la lección. Y para nuestros hermanos y amigos que nos están viendo por el internet, que sabemos que hay cantidad de personas, ayer recibí en mi correo electrónico en revelacionesdeesperanza@yahoo.com cantidad de preguntas y un muchacho me decía, bueno pastor, ¿podemos utilizar entonces el microchip, sí o no? Porque no lo dijo ayer, si lo podemos utilizar cuando venga el año que viene. Le dije, bueno, eso es una decisión a título personal. La pregunta más bien sería, ¿quiénes van a recibir el microchip? ¿Los que vivan en la ciudad o los que vivan en el campo? Hace rato que Dios nos viene diciendo, salí de las ciudades, por algo será, ¿verdad? Pero los que se queden en las ciudades, de hecho en Minnesota vamos a hablar acerca de eso, la verdad sobre las ciudades. Van a ser 3 sermones que vamos a hablar, mezclado con profecía, por supuesto. Pero obviamente los que vivan en las ciudades van a ser los primeros que reciban el microchip. Los que vivan en el campo, pues no, ni computadoras hay allá, menos va a haber microchip. Por algo Dios dice salir de las ciudades. Bueno, vamos a meternos al tema del día de hoy, el tiempo avanzado. ¿Qué le parece si una vez más nos ponemos de rodillas para pedir la presencia del Espíritu Divino en nuestros corazones? Vamos a orar. Let us pray. Heavenly Father, thank you very much for the opportunity of being together, praising your name, learning from your word. It's not my word.
It's Jesus' word. And it's inspired. And we're asking you today, dear Lord, to give us your blessing so we can see. Not with the physical eyes, but with the spiritual eyes. We're asking you not only to be listeners of the world, but also to be keepers of the promise of God, to be obedient to you, to your word. Thank you for all the opportunities you are giving us to learn about you. Thank you. Gracias por la oportunidad de aprender tu palabra. Abre nuestros ojos y corazón para poder ver, para poder escuchar, pero no con los ojos físicos ni con los oídos físicos, sino con los ojos del Espíritu, para que haya revelación en este día, no por el hombre, pero la revelación de tu santa palabra. Danos de tu bendición, siendo que los tiempos son peligrosos, y ayúdanos para edificar tu reino, ahora que todavía es posible. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Para aprender la palabra de Dios no basta con leerla. Hay misterios en la Biblia que no todos son capaces de comprender. Y esto me suena muy normal porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién conocerá la mente de Dios? Dice su palabra. ¿Quién entenderá los caminos de Dios? La Biblia es algo demasiado profundo para la mente del hombre. Hay misterios que están ahí. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Sí, la Biblia está llena de secretos. La Biblia está llena de misterios. No todos reciben esos misterios, no todos los pueden entender, porque no todos están dispuestos a pagar el precio. La verdad a veces nos pasa por enfrente y no la vemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer que entender. Había uno que estaba leyendo la palabra del Señor, pero no la entendía. Y Dios le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y cuando llega con el etíope que leía el rollo de Isaías acerca del Mesías, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el otro le dice: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hay gente que lee la Biblia pero no la entiende porque necesita iluminación. Necesita que venga el Espíritu Santo y le explique los misterios de su palabra. El hombre, el que escribió la Biblia, recibió la inspiración de Dios. La Biblia es inspirada. Pero cuando tú lees la Biblia tienes que recibir iluminación para poder entender la mente de aquel que inspiró a los hombres que le escribieron. Si tú no recibes iluminación, puedes leer la Biblia de tapa a tapa y no la puedes entender. Puedes leer todo el Nuevo Testamento y no la vas a entender. Puedes leer las epístolas, no las vas a entender. Puedes leer el Antiguo Testamento y no lo vas a comprender, porque se necesita una visión espiritual. No podemos leer con los ojos carnales, tenemos que ver con los ojos del Espíritu. El apóstol San Pablo dice: las cosas espirituales se entienden, pues del Espíritu se entienden espiritualmente, no podemos entenderlas carnalmente. Ahora escucha, el sermón del día de hoy es para el que tenga ojos, pero ojos espirituales. Y que pueda ver no la voz del hombre, pero la voz de Dios. Se cuenta una historia. La historia de aquel hombre que trabajaba en una fábrica. Y todos los días cuando pasaba el puesto de inspección, venía el hombre de la caseta y le decía: señor, ¿a dónde usted va? Y dice: pues ya me voy a mi casa. ¿Y qué trae ahí? No, pues no traigo nada. Y venía con una carreta llena de aserrín. Y entonces decía: ¿seguro que no trae nada? No traigo nada. Y entonces el guardia revisaba la carreta, no, llena de aserrín por todos lados. Y digo: qué raro. La verdad que no hay nada, puedo aserrín. Ok, pásele. Y pasaba. Al otro día venía el hombre con la carretilla llena de aserrín. Y venía el inspector y le decía: señor, ¿qué trae usted en la carretilla? Dice: no traigo nada, señor, puro aserrín. Y entonces el inspector revisaba: aserrín por aquí, por todos lados. ¿Es verdad? Puro aserrín. Así pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes completo. El inspector decía: este se está robando algo, pero no sé qué se estará robando, porque trae puro aserrín. Y después del mes dijo: no, yo no doy más, no encuentro que se está robando, pero algo se está robando. Y finalmente lo para en el último día del mes y le dice: ¿sabe qué, señor? Venga, lo lleva aparte. Dice: ¿otra vez trae su carretilla llena de aserrín? Sí, señor. Pues quiero dejarle saber que yo sé que usted es un ladrón. Ay, el hombre se asusta. Dice: ¿por qué? Porque yo sé que usted se ha estado robando. Así es que confiéseme ahora mismo si no quiere que le llame a la policía. Y el hombre agacha la cabeza y dice: pues sí, me he estado robando. Y el hombre dice: te agarré que te estaba robando. Dice: no, pues sí, me agarro, estaba robando. Entonces el inspector, habiéndole sacado la confesión, se le acerca y en voz quedita le dice: bueno, ya que confesaste que te estaba robando, la pregunta es: oye, ¿qué te estaba robando?
Y dice el hombre de la carretilla, pues no que tú sabías que yo estaba robándome. Y dice, pues sí, yo sé que te estaba robando, pero ¿qué te estaba robando? Y dice el hombre, pues las carretillas. A veces la verdad nos pasa por enfrente y no la vemos. Eso se llama visión selectiva. ¿Qué significa eso? Que vemos no lo que está enfrente de nosotros, sino lo que queremos ver. Eso se llama oído auditivo. No oímos lo que nos están diciendo, solo oímos lo que queremos oír. Dios a veces habla, querido hermano, pero a veces no lo estamos escuchando porque no queremos escuchar lo que Él está diciendo. Queremos que Él diga lo que nosotros quisiéramos que Él debería decir. Aquel que estudia las cosas del Espíritu tiene que escuchar lo que Él está diciendo con espíritu dispuesto, mente dispuesta a ver qué Dios está diciendo. El día de hoy no tengamos visión selectiva, Dios nos va a hablar así como Él nos quiere hablar. El Antiguo Testamento nos dice que cuando Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, mandó un libertador, el nombre Moisés, sacado de las aguas. Sale 1 millón de personas, incluyendo los adultos y los niños, y entonces se enfrentan delante del Mar Rojo. Dios obra un milagro, tú recuerdas, ¿verdad? Dios abre el mar, pasaron en seco, y el ejército de Egipto fue sepultado hasta la fecha. Todavía encuentran escudos y lanzas ahí en el fondo del Mar Rojo. Bueno, Dios los liberó. Ahora, cuando Dios está a punto de hacerlos entrar a la tierra prometida, ¿tú conoces? Se le acabó la... Gracias. Decidió mandar los espías a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y bueno, la historia nos dice que se mandaron un espía por cada tribu. Ustedes recuerdan la historia. Se mandó uno por cada tribu, eran exactamente 12 los espías que iban a mirar la tierra que Dios les había prometido. Cuando ellos regresan, dan un reporte. Ustedes recuerdan el reporte que dieron, ¿verdad? 10 de ellos tomaron la decisión de decir, la tierra es buena, no cabe duda. La tierra está bastante bien, pero hay un problema en aquella tierra. Y de hecho hasta trajeron un recuento de esa tierra, ¿verdad? Trajeron una fruta. ¿Cuál fue la fruta que ellos trajeron? Fue un racimo de uva. ¿De qué tamaño era el racimo de uva? ¡Wow! Era gigantesco. De hecho, las uvas eran casi del tamaño de una naranja. Y solo trajeron un racimo, no tuvieron que traer nada más. ¿La tierra era buena? Sí. ¿Fluía leche y miel? Claro, no fluía leche y miel. Eso implicaba que si había miel, quiere decir que había un montón de abejas. Y si había abejas, quiere decir que había un montón de flores. Porque si no hay flores, no hay abejas. Quiere decir que la tierra era buena, era bonita. Si había leche, quiere decir que había campos, había vacas y producían bastante leche. O sea, que era una tierra bastante fértil. La tierra producía, sí, ahí estaba el fruto de la uva. Era una tierra bastante buena. Regresaron, dijeron, la tierra es buena. Pero hay un gran problema en aquella tierra. Es tierra de gigantes. Así de gigantes son las uvas. Así de gigantes la tierra. Y nos ven como langostas y nos van a pisotear como cucarachas. No nos metemos a la tierra. Y cuando ellos dan el reporte equivocado, Israel se asustó y empezaron a hablar en contra de Dios diciendo, ¿por qué Dios nos sacó para que nos aplastaran los gigantes? ¿Por qué Dios? Y se empezaron a quejar. Pero se levantaron dos hombres. ¿Cómo se llaman los dos hombres? Caleb y entonces, ¿qué dicen? Es verdad, la tierra tiene gigantes, pero miren, Dios es grande y poderoso y esa tierra la conquistaremos en nombre de Dios. Amén. Ya Dios no destruyó la tierra más poderosa del mundo, no abrió el mar delante de ustedes, hombres de poca fe. Crean en Dios, Dios va a hacer pedazos estos gigantes. Pero decidieron no escuchar a esos dos hombres, aún los querían matar y apedrear. Y finalmente la Biblia dice que Dios dijo, porque no creyeron, los regresó de vuelta al desierto. ¿Cuántos años Dios lo regresó? 40 años. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué 40 años? 40 años porque se tenía que morir el último que no creyó. Nadie entró. De los que decidieron no creer, ninguno entró. ¿Cuántos salieron? 1 millón. ¿Cuántos entraron? 2. Josué y Caleb. Ni Moisés entró. A Moisés tampoco le tocó entrar. Ni Moisés. Solamente Josué y Caleb entraron con la nueva generación, que eran los hijos de los padres incrédulos. Qué cosa, ¿no? Salió 1 millón y solo entraron 2. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, pastor? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12 dice, el apóstol San Pablo mirando a la experiencia que ellos tuvieron en antaño,
Y estas cosas les acontecieron como qué, como ejemplo. ¿Como ejemplo para quién? Dice ahí, y están escritas, por eso Dios las dejó, para amonestarnos a quienes, a nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos, la generación final, o sea, nosotros. Debemos de ver en esa experiencia para saber que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque salieron 1,000,000 y solamente entraron 2. Y en la crisis final que viene, querido hermano, créemelo, la historia se volverá a repetir. Por eso está escrito eso como un ejemplo. Por eso Jesucristo dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El verdadero cristiano que no quiere repetir aquella historia tiene que escudriñar la escritura para que él no sea el cumplimiento de una profecía, que este ejemplo se cumpla en cada uno de nosotros. La Biblia, querido amigo y querido hermano, no es solamente para tenerla muy bonita en la casa. La Biblia no se trata de que tú la tengas en un altar y hasta le pongas veladoras. La Biblia no se trata de que tú la tengas ahí en tu casa por tenerla. Se trata de que la tienes que leer, escudriñar, cavar. El mensaje de la Biblia es como un tesoro escondido. Hay que cavar para encontrarlo. No es el lector superficial el que conoce la verdad de Dios. No es aquel que de repente dice, ya me leí mi versículo de la matutina, ya cumplí con Dios. Es como que Dios está diciendo, all right, you don't want it, you don't get it. Tú no quieres profundizar para saber mi verdad, entonces no te lo voy a revelar. Y mira, hay un versículo bien duro, ¿te lo digo o no te lo digo? Bueno, tú lo sabes, pero a veces lo leemos y no lo aplicamos a nosotros. Pero Dios no va a dar revelaciones de verdades a quien Él sabe que no las van a apreciar. Dice la palabra del Señor, no eches las perlas. Las perlas son las verdades de la palabra de Dios. Pero Dios no le entrega la palabra de Dios y esas verdades a cualquiera. De hecho, aún el mismo apóstol San Pablo recibía revelación sobre revelación constante, porque Dios sabía que él iba a utilizar esa revelación para la proclamación del reino de los cielos. Dios no le va a dar, dice el Espíritu Profecía, más luz a aquel que la luz que ya le ha dado no la está aprovechando. Y yo lo veo lógico, porque Dios tendría que darle más luz a aquel que la luz que ya le dio no la está aprovechando. Dios le da luz a aquel que ya recibió luz y entonces Dios dice, you're ready. Entonces Dios le da más luz. Y tú recibes luz y la vives y Dios te da más luz. Y como dice el apóstol San Pablo, vamos creciendo de gloria en gloria. O sea, más revelación, como la luz de la aurora, ¿verdad? Comienza en 0 hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Pero eso lo recibe aquel que escudriña la Escritura. Aquel que de rodillas pidiendo la presencia del Espíritu Santo, Dios dame revelación, quiero conocer, quiero saber tu palabra. Dice la palabra de Dios, el que busca, hallará. Y aquel que escudriña de corazón sincero, Dios le va a dar. Pero de repente aquel que lee la Biblia sin un corazón sincero y con un deseo de conocer y hacer la voluntad, la verdad como la carretilla le pasa por enfrente y no la está viendo. Dios le está hablando y no está escuchando. Dios está gritando, no está escuchando. Dios presenta la verdad de una manera tan clara y nos pasa tan enfrente, ni siquiera la estamos notando que Dios no nos ha hablado. Hace rato que Dios nos viene hablando. Hace rato que Dios nos viene amonestando, pero no hemos estado viendo la profundidad del mensaje de la verdad de Dios. Eso le pasó al antiguo Israel. Dios había especificado con tanta anticipación la venida del Hijo de Dios en su primera aparición en esta tierra. De hecho, el Espíritu de Profecía dice que la venida de Cristo en su primera ocasión era el evento más grande en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque venía Emmanuel, Dios con nosotros. Dios iba a ser carne, iba a venir a esta tierra. Era el evento más grande. La tierra debería haber estado preparada. Y Dios con anticipación dejó datos para que el mundo se preparara para dar la recepción al Hijo de Dios. Miles de años de anticipación. Por ejemplo, la Biblia hablaba de el lugar de su nacimiento, la manera de su nacimiento, la manera de su traición, la manera de su muerte. Con milenios se profetizó la venida. Desde el mismo Génesis, cuando el hombre fue creado y después pecó, hubo una promesa que se le hizo al hombre hablando del Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer y tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. ¿Qué significa esto? Que quien le iba a pegar a la serpiente era el Hijo de Dios. Es más, tú lees Patriarcas y Profetas, lees que la hermana Guay dice que cada hijo que tenía Adán y Eva pensaban que a lo mejor podía ser el Mesías. Decían, capaz que este es, capaz que este otro es. ¿Por qué? Porque estaba la promesa. Es más, toda madre judía
soñaba con ella ser la madre del Mesías. ¿Por qué? Porque de Israel habría de venir el Hijo de Dios. Esa fue la promesa que el Señor le hizo. Ahora, una virgen, mira, Dios iba especificando más, habría de tener el Hijo de Dios. Isaías 7:14, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que toda muchacha israelita que era virgen decía, ay, seré yo. Ay, seré yo la madre del Mesías. De hecho, todos los judíos añoraban la venida del Mesías, soñaban con la venida del Mesías, vivían por la venida del Mesías, y el cumplimiento de la promesa iba a venir de una virgen, tenía que ser judía. Claro, nosotros leemos de parte de quién viene el cumplimiento. La Virgen María, siendo virgen, fue concebida del Espíritu Santo y finalmente dio luz a Emmanuel. La Biblia decía que tenía que ser de los judíos, iba a ser de una virgen, y no solamente eso. Números 24:17, una estrella saldrá de Jacob. No podía venir de los mexicanos, no podía venir de ninguna otra nacionalidad, tenía que venir de los judíos. Hay que imagínate lo emocionado que se encontraba toda mujer judía. Ah, a lo mejor soy la madre del Mesías. En Lucas capítulo 1, 28 en adelante dice la palabra de Dios. Y donde estaba ella dijo, he aquí concebirás en tu vientre, le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jesús significa Salvador. San Mateo 1:21 dice que Jesús sería su nombre porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. O el nombre es Dios con nosotros, salvando a su pueblo de sus pecados. Esa era la promesa. Con milenios. Mira, es que Dios no hace todo al ahí se va. Dios no es como nosotros de, bueno, a ver, a última hora estamos haciendo los arreglos. He is not like that. Dios con miles de años de anticipación, profetizó no solamente que el Mesías vendría, sino hasta el lugar de su nacimiento. Vendría de los judíos, vendría de una virgen, llamaría su nombre Jesús, sería Emmanuel, y hasta dónde iba a nacer. De un pueblito, Miqueas, capítulo número 5, versículo 2, a Belén. De ti me saldrá el que gobernará a Israel. Así es que el círculo se cierra. Las mujeres saben, ya no va a ser de Nazaret, no va a ser de aquí, de Jerusalén, de allá. De Belén habría de nacer. Así que todas las muchachas vírgenes judías de Belén, una de nosotras será la madre del Mesías. Una de nosotros será la madre del Redentor de Israel. Aún con milenios de anticipación, Dios reveló la vida del Mesías y el ministerio del Mesías. ¿Te recuerdas cuando Jesús se levanta a leer en el templo el rollo? Obviamente hablando del rollo de Isaías, él dijo esto: porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y para consolidar a los que están en duelo. Y cuando termina de leer el rollo, se levanta y dice, esta profecía se ha cumplido hoy. ¿Con quién? Con él. En otras palabras, Isaías lo dijo, él era el cumplimiento de la profecía, pero Dios no lo dijo hace 100 años, lo dijo hace miles de años, que el Mesías vendría. Jesús dijo, la profecía se cumplió. Lo que la profecía decía de él se hizo, que iba a sanar, él sanó, que iba a curar, él curó, que iba a perdonar, él perdonó, que iba a resucitar, él resucitó. Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el mismo Lázaro hasta la hija de Cairo, Talita Cumi, que significa en arameo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Quién había resucitado muerto? ¿Quién había tenido ese poder sobre el mar, sobre los elementos y aún sobre los demonios? Aún los espías que mandaban a escuchar a Jesús regresaban y al dar reporte le decían, ¿y quién es ese farsante? No ha hablado gente con tanta autoridad como este hombre. Se los convencía a los espías hasta para ser discípulos de Jesús. Sí, la Biblia revelaba con milenios de anticipación, no solamente el lugar que nacería, no solamente de qué mujer habría de nacer, no solamente el pueblo donde vendría, la misión que él tendría que hacer, sino hasta con milenios de anticipación Dios le reveló la muerte del Mesías. Profecías cumplidas acerca de su muerte. Mira, pon atención y escribe aún si quieres las palabras proféticas de cómo el Mesías habría de morir. Salmo 41:9. Aún mi amigo íntimo, ¿de quién está hablando? Hoy en día lo sabemos, pero David profetizó de Judas. En quien yo confiaba, con quien comía mi pan, ha levantado contra mí el talón. Judas Iscariote vendió al Señor, cumpliendo que el amigo íntimo, el que andaba con Jesús, fue el que lo traicionó. ¿Te recuerdas en el día de la Santa Cena? Jesucristo está celebrando la Pascua con los discípulos antes de ser crucificado, y el demonio se metió en el corazón de Judas. Judas se levantó y por precio vendió al Hijo de Dios. Él pensaba ganar un poco de dinero y cuando se dio cuenta, realizó
que había cumplido la profecía. Él había sido el traidor que vendió al Mesías. Fue juzgado, fue golpeado, fue torturado y murió así como la profecía lo decía. Zacarías 11, versículos 12 y 13 dice: y pesaron por salario a mí 30 piezas de plata. ¿Por qué 30 piezas de plata? ¿Por qué 30 piezas de plata? Porque si tú revisas el Talmud, dice que el salario o el precio de un esclavo era nada más y nada menos que 30 piezas de plata. Eso es lo que valía Jesús para Judas, el salario de un esclavo, 30 piezas de plata. Pero ¿qué acaso los judíos no deberían de haber visto que estaban cumpliendo la profecía? ¿Que no vieron que esta profecía decía que era por 30 piezas de plata? Claro, ellos no aceptaron a Jesús como Mesías, pero a lo mejor hubieran pensado: oye, qué caray, él curó, él sanó, resucitó muertos, predicó, y ahora lo están vendiendo. La profecía que decía que un amigo lo iba a vender, y este era amigo de él, y aparte por 30 monedas. Oye, ¿no será que estamos cumpliendo todas las profecías? Demasiados ciegos para ver que ellos estaban siendo protagonistas de la profecía, que estaban cumpliendo a la par lo que ya estaba profetizado con milenios de años. Pesaron salario por él y los echaron el tesoro de Jehová, y con eso compraron el terreno santo para aquellos que se mueren sin haber tenido parientes. Aparte dice Salmo 56: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Sí, hermano, no solamente lo golpearon, le arrancaban la barba. No solo le arrancaban la barba: no me escondí mi cara de los afrentas ni de los esputos. ¿Qué es eso? Mucho más que escupir. Decimos que a Jesús le escupieron. No, no le escupieron. Eso significa que cuando alguien tiene flema, jala la flema. Y cuando escupe, no solamente escupe saliva, escupe flema. ¿Qué quiere decir? Que la flema le escurría en la barba de Jesús. Así es la afrenta que le hicieron, pero ellos ni se dieron cuenta que cuando aún lo escupieron estaban cumpliendo lo que estaba profetizado acerca de él. Le hicieron corona de espina, le golpearon las espaldas. Salmo 22, 16: horadaron mis manos y mis pies, muerte de cruz. ¿Qué no se dieron cuenta? Zacarías capítulo 12, versículo 10: y mirarán al que traspasaron. Que ellos no tenían todas estas profecías. Que Dios con milenios no les anticipó que esto habría de ser así. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos. Why? ¿Por qué? No hubo pueblo que haya recibido más consejo profético que el pueblo de Israel. Le dio todo. ¿Qué más le pudo haber dado? ¿Dónde iba a venir? ¿De quién iba a venir? Es más, tú te sorprenderás. No solamente habló acerca de su ministerio, no solamente habló acerca de su muerte. Mira, aún de la repartición de sus vestidos. Salmo 22, 18. Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Y no fue exactamente lo que hicieron los soldados romanos: echaron suertes sobre su ropa. Salmos 34, 20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Y tampoco le quebraron ni un solo hueso, porque el sábado se estaba poniendo, y cuando los romanos van ya se había muerto, y traspasaron con una lanza. Todo se cumplió. Es más, lo que los judíos no pudieron ver, hasta un pagano sí se dio cuenta. Dice ahí: luego los soldados fueron y quebraron las piernas del primero y después del otro que había sido crucificado. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron los huesos. Y aún un soldado romano, de ver lo que había sucedido con Jesús, ¿saben qué dijo? Verdaderamente este es Hijo de Dios. Y él nunca recibió profecías. Y él nunca recibió todo lo que los judíos recibieron. ¿Y cómo se dio cuenta que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios? Y cómo aquellos que recibieron tanta luz, y como aquellos que recibieron tantas profecías, y como aquellos que Dios les dio tantos detalles acerca del Mesías, les pasó el Mesías por enfrente y no lo vieron. Les pasó el Mesías por enfrente 3 años y medio y no se dieron cuenta que era el cumplimiento de todas las profecías. Mejor un pagano se dio cuenta de que el que estaba delante de él era el mismo Hijo de Dios, con siglos de anticipación. Y mira, esta es la profecía que a mí me puede. Porque Dios no solamente les dijo dónde habría de nacer, de la mujer que habría de nacer, su vida y su ministerio y su muerte, sino también Dios les había profetizado la fecha de su venida. Dios quiera que nos diera ese día para la segunda venida. Para nosotros ha sido velado, el día y la hora nadie la sabe, pero para el pueblo judío Dios sí le dijo la fecha de la primera venida. Imagínate, ellos conocían la fecha cuando el Hijo de Dios habría de venir. Hablando del Antiguo Testamento, Daniel 8:14, 2300 días y el santuario será purificado. Daniel no entiende la visión, viene Gabriel y se le explica y dice: comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Día por año, eso lo conocemos, 2300 días, 2300 años.
Yo, Daniel, perdí mis fuerzas y estuve enfermo varios días porque estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiese. Daniel no entiende la visión. Gabriel viene a explicársela. Y dice ahí, aun cuando estaba hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre al que yo había visto en visión al principio, vino y habló conmigo y me dijo, he venido para iluminar tu entendimiento. ¿Te fijas? No es el que lee el que entiende. Si no viene Dios y te ilumina, tú no vas a entender la palabra del Señor. ¿Y qué le explica a Gabriel? Mira lo que dice. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, cortadas. ¿Qué significa que eso? Que de esos 2300 días, 70 semanas iban a ser para el pueblo de Israel. ¿Cuántos son 70 semanas? 490 años. ¿Y qué iba a pasar cuando las semanas fueran cortadas, los 490 años? Pues iban a ser la primera parte de la profecía de los 2300 años. ¿Cuándo iba a comenzar? Hasta Dios les dijo cuándo iba a comenzar esa profecía. Mira lo que dice Daniel 9:25. Conoce y pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, ¿cuándo fue? 457. ¿Ellos sabían la fecha? Pues claro que la sabían. ¿Te recuerdas que Daniel empieza a investigar y dice, a ver, Jeremías habló de los 70 años y pues no, ya se cumplieron? Es hora de regresar a Jerusalén. Y cuando se da el edicto, todo aquel que quiera regresar a Jerusalén a reedificarla, nadie regresó, se acostumbraron a Babilonia. Los únicos que regresaron, si tú lees el relato de Esdras y de Nehemías, fueron los sacerdotes. Y cuando regresaron ellos, los sacerdotes, ¿qué sucedió? Bueno, lo primero que levantan es el muro. ¿Y qué empiezan a hacer? Dice la Biblia que con una mano tenían la cuchara de albañil y en la otra mano tenían la espada, porque mientras ellos iban levantando, venía el ejército, los atacaba, dejaban la cuchara de albañil y atacaban al enemigo, y cuando el enemigo se iba, seguían levantando la muralla. Los sacerdotes hicieron eso en un principio. ¿Por qué? Porque así decía la palabra de Dios. Ellos sabían cuándo se comenzó a reedificar el muro. Hoy en día lo sabemos nosotros, 457. ¿Qué es lo único que deberían de haber hecho ellos? Pues mira lo que dice ahí. Desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías habrá 69 semanas. Lo único que tenían que hacer era contar las semanas para decir, voilà, ya sabemos cuándo viene Jesús. Es lo único. Dios le dio todos los datos. Estaban ahí servidos delante de ellos. ¿De cuándo habría de venir el Mesías? Esdras, capítulo número 7, versículo 3. El decreto para restaurar Jerusalén, según ese dato cronológico, es el 457 antes de Cristo. Pues saca cuentas. Desde el 457 y las 69 semanas que habría de venir el Mesías príncipes, eso nos lleva al año 27. ¿Y qué habría de ser el año 27? El Mesías habría de ser ungido. ¿Y qué pasó en el año 27? Bueno, eso lo dice la Biblia. Dice ahí, la palabra Mesías significa ungido, ¿verdad? Y dice Lucas 3, versículo 1 y 21, en el año 15. Y fíjate, en la Biblia no hay nada por casualidad. Si Dios te da una fecha es porque es importante la fecha. Y dice ahí, en el año 15 el gobierno de Tiberio César, en el tiempo en que Juan bautizaba a todo el pueblo, también vino Jesús y fue bautizado. ¿Cuándo es el 15 del año de Tiberio? El 27, cumpliendo exactamente la profecía. Exactamente. Y cuando Jesús es bautizado, ¿qué desciende del cielo? El Espíritu Santo. ¿Cómo se bautizaba? ¿Cómo se ordenaba? Se ungía antes reyes, profetas y sacerdotes con aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, lo está ungiendo, cumpliendo la profecía. Por eso Cristo no empezó su ministerio antes, no después. Lo tenía que empezar exactamente en el cumplimiento. Por eso dice Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un calendario, que Dios tiene un reloj, que Dios no lo hace toda la carrera y ya se va. Dios tiene un calendario profético, Dios tiene un reloj profético. Y si el pueblo de Dios hubiera visto ese reloj, si el pueblo de Dios hubiera entendido las profecías, otra hubiera sido la historia. El Espíritu Santo descendió, le dijo, tú eres mi Hijo amado. Y entonces Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acercó, arrepentidos y creed el Evangelio. Ahora ya comienza su ministerio porque fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Dios es exacto, Dios es un Dios de orden, no lo hace todo like se va. Y obviamente después dice, después de las 62 semanas, Daniel capítulo 9, el Mesías le será quitada la vida. Y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante ha de venir y destruirá la ciudad, hablando del año 70. Por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana. Qué cosa, ¿no? ¿Cuántos años predicó Cristo? 3 años y medio, exactamente como en la profecía lo había dicho. Sí, Dios no se equivoca. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios obra en su momento. Es más, Dios le dijo el día que iba a venir. Y sabes que para la segunda venida Dios nos ha dado ni el día ni la hora, no lo sabemos, ni los ángeles. Pero sabes una cosa interesante, el hecho de que tú no lo sepas y yo no lo sepa no quiere decir que Dios no tiene un día y una hora. Dios tiene un día
y una hora. Dice el versículo, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo ¿quién? Mi Padre. ¿Hay un día? Sí. Y hasta Dios tiene una hora. No es que Dios dijo, bueno, ya sale el sol, ok, ya vámonos para regresar. No, cuando llegue el día y la hora, el Padre le va a decir, llegó la hora, regresa a la tierra. Así como lo hizo en la primera vez, va a pasar en la segunda vez. ¿Por qué? Porque Dios tiene un reloj profético y Dios se lo reveló a su pueblo a través de las profecías. ¿Qué características tienen las profecías? Bueno, dicen eventos que vendrán, lugares, condiciones y a un tiempo. Todo eso lo recibió el pueblo de Israel. La pregunta del millón es, teniendo tanta información, ¿por qué no lo recibieron? Teniendo tanta información, ¿por qué no lo reconocieron? Teniendo tanta información, ¿por qué Israel no se preparó para la venida del Hijo de Dios? ¿Qué pasó? Alguien podría decir, es que no sabían. Sí sabían. Alguien puede decir, es que no recibieron suficiente información. I don't think so. Ellos recibieron demasiada información. Entonces, ¿qué pasó? Mira lo que comenta el Espíritu de Profecía acerca de esto. Cuando se produjo el primer avenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios. ¿Qué eran los oráculos? Las profecías. Habrían podido, y mira la palabra que utiliza, discernir. ¿Qué es discernir? Ver, entender, comprender. Podrían haber discernido las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías príncipe. ¿Qué significa eso? Que ellos, porque tenían las profecías, eran los primeros que deberían de haber entendido, cerca está, a las puertas, se encuentra allá, prepárate Israel. Las profecías se están cumpliendo. Ya Jerusalén fue llevada al cautiverio, ya construyeron la pared, los años han pasado y nos estamos acercando. El Mesías pronto viene. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Pronto viene, pronto viene. Open your eyes, preparar al pueblo. La profecía de Miqueas señalaba el nacimiento. Daniel especificaba el tiempo del avenimiento y Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa. That is true. No tenían excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho. ¿A quién? Al pueblo. ¿Por qué el pueblo no se preparó? Porque ellos no se los dijeron. Porque ellos tenían los oráculos, porque ellos tenían las profecías, pero no les dijeron cuán cerca estaba. Algunos dijeran, pues sí, los pastores que no nos están diciendo cuán cerca está. I don't think so. Escucha lo que sigue diciendo ella. Los ancianos de Israel. ¿Quién más? No solo los líderes tienen responsabilidad, los ancianos también tienen responsabilidad. Listen, los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés. ¿Qué significa esto? Que no te quedes esperando que el pastor me predique o que el anciano me explique. You have to learn. Tú tienes que estudiar. Tú tienes la Biblia, léela, estúdiala. La palabra del Señor dice, el que le falta sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a dar. Es más, querido hermano, tu niño puede entender la palabra del Señor. Lo que pasa hoy, querido hermano, que necesitamos que alguien venga y nos enseñe la palabra de Dios porque nosotros no pagamos el precio para investigar los oráculos de Dios. No hay tiempo, no hay tiempo. Pero querido hermano, cada uno de nosotros tenemos obligación de escudriñar la palabra del Señor. Los ancianos deberían haber estudiado el lugar, el tiempo, las circunstancias de lo que ella llama el mayor acontecimiento de la historia del mundo. La venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Cerca está, viene el evento más grande. ¿Cómo me voy a preparar? Voy a estudiar. Y ahora no solamente los líderes, no solamente los ancianos. Escucha, todo el pueblo debería haber estado como velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar alrededor de todo el mundo. Mira, querido hermano, en Belén, debería haber habido campamentos de carpas por miles, todo el mundo esperando la venida del Hijo de Dios. Coros de todo el mundo deberían haber estado ahí preparados porque en Belén iban a ser el Hijo de Dios. Reyes y presidentes del mundo deberían haber hecho cita para cuando naciera el Hijo de Dios. En el templo de Jerusalén debería haber habido fiesta, gozo y alegría porque el Mesías estaba a punto de venir. ¡Qué privilegio!
estar entre los primeros que iban a darle la bienvenida al Hijo de Dios. Dios con nosotros, ¡qué privilegio! Pero dice el Espíritu de Dios, en vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes. ¿Quiénes son los dos caminantes? María y José. Dos caminantes, ¿cómo vienen? Cansados. Cansados, que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. ¿Cuántas puertas tocaron? Muchas. Abrieron los judíos, los que tenían las profecías. ¿Quién estaba delante de ellos? El Hijo de Dios. Emmanuel estaba en el vientre de María. ¿Se dieron cuenta que era Jesús? ¿Les pasó por enfrente? Ni se dieron cuenta. Enfrente a frente tuvieron al Hijo de Dios y no se dieron cuenta. ¿Cuántas puertas les dieron refugio? Ninguna. ¿Cuántos estaban preparados? Ninguno. En un miserable cobertizo para el ganado, ahí encuentran al fin un refugio. Y ahí fue donde nació el Salvador del mundo. Diría el americano, shame on us. Shame on us. Shame on us. Vergüenza para el ser humano. Qué vergüenza para la raza humana que al Hijo de Dios lo hicimos nacer entre animales. Que al Hijo de Dios lo hicimos nacer entre burros. Que al Hijo de Dios lo hicimos nacer entre el excremento de los animales. Shame on us. Nadie se preparó, nadie le importó, nadie estuvo listo para el evento más grande de la venida del Hijo de Dios. Y ahí nació Jesucristo. Dios manda un ángel a la tierra para ver si el mundo estaba preparado. Listen. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús. Y el ángel viene emocionado. El ángel dice, ¡ay, a ver cuántos están listos! El ángel espera ver excitación en la tierra, todo el mundo cantando, alabando, porque nació el Hijo de Dios. Pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Hijo de Dios es inminente. No hay coros, no hay música. No hay nadie que esté preparado para la venida del Hijo de Dios. El ángel se cierne un momento sobre la ciudad, porque el ángel dice, si en el mundo no hay excitación, en el pueblo de Dios iban a estar preparados. El pueblo de Dios iba a estar listo. Y el ángel entonces vuela y va a la ciudad de Jerusalén. Se cierne un momento sobre la ciudad escogida, sobre el templo, donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí también se nota la misma ¿qué? ¿Qué es indiferencia? ¿Viene? Está bien. ¿No viene? Me da lo mismo. Indiferencia en la ciudad, indiferencia en el templo. Con pompa y orgullo. ¿Qué es pompa? ¿Qué es pompa? Bueno, pompa no es la pompa, ¿verdad? Pompa es como el pavo real. ¿Saben cómo camina el pavo real, verdad? Da un paso y se esponja. Y da otro paso y se esponja. ¿Por qué? Porque dice, qué bonito soy, ¿verdad? No hay nadie como yo. Ahí están con pompa. Orgullo. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Ofreciendo sacrificios. ¿Y cómo los llama? Impuros. Wow. Los fariseos hablan del pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabelos. Nadie piensa en el hecho maravilloso de que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanzas. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. No hay señal de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, ¿cómo está el ángel? Asombradísimo. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia. Imagínate cómo hubiera llegado al cielo todos los ángeles. ¿Cómo estuvo en la tierra? Todo el mundo estaba listo, se preparó.
No. ¿Y el mundo? Tampoco. ¿Hay música? No. ¿Alguien piensa en eso? No. ¿Y el pueblo de Dios? Tampoco. ¿En el templo? Tampoco. ¿Quiénes esperan al Hijo de Dios? Nadie. 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 Nació entre animales. ¿Qué? Nuestro rey entre animales. Está listo el ángel para regresar con la vergonzosa noticia. Cuando descubre un grupo ¿de qué? Pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. ¿Qué están haciendo los pastorcillos? Mirando al cielo. ¿Cuándo viene el Mesías? Las profecías se están cumpliendo. ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Qué eran? ¿Eruditos? No. ¿Eran teólogos? No. ¿Eran supereducados? No. ¿Qué eran? Pastorcitos que andaban cuidando de las ovejitas, ¿verdad? Un varacito y jalar. Eran pastores. Pero están tratando de entender cuándo se cumple la profecía, están tratando de ver cuándo viene el Mesías, están pensando y anhelan la venida del Hijo de Dios. Y dice, aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial, porque Dios mandó al ángel para dar el mensaje al mundo entero, pero como no encontró a nadie se lo dio. Pero encuentra el grupo de pastorcillos y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. Imagínate la imagen, aparece el ángel, los pastores se asustan y se asombran y dice: gloria a Dios en las alturas, paz para con los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido el Hijo de Dios. Y les da las señales y los pastorcillos asombrados. Y les da la señal, ya nació el Hijo de Dios y nació en este lugar. Y los pastorcillos se van a preparar para ser los primeros en darle la bienvenida al Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Sabes qué me dice eso a mí, querido amigo y querido hermano? Que tú no tienes que ser un erudito para recibir la revelación de Dios. No, hermano. Dios le revela al que está buscando un rayo de la luz de Dios. Del cielo desciende esa luz y te da revelación cuando tú eres honesto y sincero de corazón. Pero no solamente fue los pastorcillos los que recibieron el rayo de luz, escucha. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. ¿Esto se repetirá? Sí, hermano. Por eso Jesús dice que en la segunda venida, velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Ellos estaban velando, tanto los pastores como otro grupo que velaba en tierra de paganos. ¿En tierra de qué? ¿Quiénes estaban en la tierra de paganos? Lo que se conoce hoy en día como los reyes, tierra de paganos. Yes. ¿Sabes qué significa esto? Dios puede utilizar a quien Él quiera, sea un simple pastorcillo o un pagano. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? En Babilonia. ¿Dios tiene hijos en Babilonia? Yes. Tengo un sermón entero que se llama Obreros de la Hora Final. Y de hecho no es un sermón, es una serie. Son como 9 sermones. Se grabaron 3 y al final resulta ser que no se grabaron, no sé qué pasó. Los tengo que regrabar otra vez. Pronto, donde me inviten, voy a regrabar esa serie, en donde Obreros de la Hora Décima no lo aplico a las iglesias cristianas, porque Dios va a llamar en la hora final de todas las iglesias gente para que predique este evangelio. No lo aplico ahí, lo aplico a las iglesias no cristianas. Y los primeros 2 sermones son acerca de los musulmanes. Explico quiénes son, de dónde vienen, quién es Mahoma, qué es el Corán, todo eso lo explico. Y queridos hermanos, he encontrado profecías en la Biblia acerca de los musulmanes. ¿Está ahí? Dios va a utilizar a los más de 1.200 millones de musulmanes y Dios los va a llamar. Y hago comparaciones. Y querido hermano, déjame decirte una cosa. Quizás ellos no tienen toda la luz que nosotros tenemos.
Quizás ellos no conocen todo lo que nosotros conocemos, pero en lo poquito que conocen, hermanos, qué bárbaros. Se levantan temprano, sacan su alfombrita, la ponen en el suelo, la direccionan hacia la Meca, se ponen de rodillas, se ponen con el rostro al piso y empiezan a hacer la oración a la Meca, alabando a Alá, que es un Dios que no es Dios verdadero, y al profeta que no es verdadero, pero religiosamente lo hacen. Y ves a sus niños con la alfombrita y caídos de rodillas. Y no fallan. No toman la religión como juego. La religión es verdadera para ellos. Y no tienen toda la verdad. Y nosotros, hermanos, ni de rodillas ya nos queremos poner, menos el rostro al suelo. Y estos paganos no saben nada. No saben nada más lo que les han enseñado. Querido hermano, en tierra de paganos, Dios conoce el corazón. Dios va a llamar a la gente en el tiempo del fin. Dios tiene un ejército entre los budistas, entre los judíos. Hay profecías acerca de ellos. Dios está preparando un pueblo que va a ser entendido. Dios está preparando un pueblo que quiere conocer la verdad. Dios está preparando un pueblo que quiere saber cuándo viene el Mesías. Y dice que aún en tierra de paganos había gente que velaba. Eran sabios, ricos, nobles, filósofos de Oriente, observadores, ni de la Biblia, de la naturaleza, magos que habían visto a Dios en sus obras, o sea, en el segundo libro de Dios. Por las escrituras hebraicas, que no tenían todas, tenían el conocimiento de la estrella que habría de proceder de Jacob, y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino luz para las demás naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Bendito sea el nombre de Dios. El que quiere conocer de Dios, Dios se lo va a revelar. No importa la iglesia que esté, no importa la religión que tenga, Dios hasta a los ateos los va a convertir en el tiempo del fin. Habrá de brillar la gloria del Señor, y aquel que está buscando la verdad la va a encontrar, querido hermano. Fíjate, yo conozco personas católicas que no saben nada de la verdad que tú sabes o que yo conozco. Pero esos hermanos, qué bárbaros. No digas una mala palabra porque te da una bofetada. En esta casa no se dicen malas palabras. Que no saben mentir. Hijito, aquí en esta casa no mentimos, sino robamos, somos cristianos. Wow. Que tú te metes a sus iglesias, no se escucha ni una mosca volando. Me acuerdo cuando era chiquito, iba a la iglesia católica y que no era muy travieso, poquito, ¿ok? Pero a veces andaba medio travieso en la iglesia, y yo me recuerdo mi mamá volteaba y me veía. Y no me decía mucho, lo único que me decía, ¿y qué? ¿Quieres pellizquito de hormiguita o de arañita? Yo no, ninguno, mami. Mejor me porto bien, porque a veces los pellizquitos me duraba el moretón toda la semana. Pero ¿sabes qué? ¿Qué me enseñaban? Reverencia. La casa de Dios es para ser ¿qué? Reverente. Y es verdad, tú te metes en una reverencia tremenda. ¿Conocen todo lo que conocemos? No. Y a veces tú te metes al pueblo de Dios, oígame, parece ver una Babilonia. Todo el mundo hablando, masticando chicle. Dios, al que está buscando la verdad, se la va a revelar. El que me busca de todo corazón. Y estos magos, aunque eran paganos y no tenían toda la luz, anhelaban conocer la venida del Mesías, y esa luz del trono de Dios descendió. ¿Vieron la estrella? ¿Era una estrella? No, era un ángel. Mira, hasta Dios les mandó un ángel. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta Dios les mandó un ángel. Va volando. ¿Y dónde se posa el ángel? ¿Dónde había nacido el Mesías? Y cuando ellos llegan lo encontraron. Trajeron hasta regalos. ¿Qué le trajeron? Hasta oro. Hoy en día nos piden la ofrenda. Ay, van a pedir dinero otra vez. Pero esto no les importó. Hasta oro, incienso y mirra le trajeron. De ahí Jesús pudo sobrevivir por un montón de años. Paganos, Dios tiene a sus hijos elegidos. Por eso dice 1 Corintios 10, del 11 al 12, estas cosas sirvieron como ejemplo a aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la historia se va a repetir otra vez. Se vuelve a repetir la misma historia en la segunda venida del Hijo de Dios. Hermano, hace rato Dios nos está mandando señales, no una ni dos. Hace rato Dios nos está mandando mega señales, las están pasando por enfrente, y ¿sabes qué? No las estamos viendo. Terremotos por todos lados, no lo estamos viendo. Tsunamis por todos lados, no lo estamos viendo. La caída de las economías, no lo estamos viendo. Señales con los extraterrestres, no lo estamos viendo. Señales con el mundo de los espíritus, no lo estamos viendo. Señales con el calentamiento de la tierra, no lo estamos viendo. ¿Qué decimos? Mañana va a ser tan igual como el día de hoy. Paz
y seguridad. No viene destrucción, todo está bien. You don't worry. Y nos pasa como le pasó al siervo: mi Señor se tarda en venir, sin saber que el Señor hace rato ha estado mandando un mensaje a este pueblo para no solo preparar a este pueblo, pero para preparar al mundo entero para dar la bienvenida al Hijo de Dios, ya no en su primera, pero en su segunda. Termino rapidito con esto. Una gran obra de reforma se debería realizar para preparar un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no estaban edificando para la eternidad. Y en su misericordia les iba a mandar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Hijo de Dios. Los que llegaron a comprender esta verdad, listen, los que llegaron a comprender, no con estos ojos, con los ojos espirituales, y se dedicaron a proclamarla. ¿Eso de qué habla? Cuando Dios, a través de Guillermo Miller, descubrió la profecía de los 2300 días, que el fin del mundo había llegado, 1844. La historia tú la conoces, ¿no es verdad? Miller, ¿qué era Miller? Era un deísta. ¿Qué es deísta? Que él decía, creo en Dios, pero la realidad es que Dios creó el mundo y se fue quién sabe a dónde seguir criando. Dios ya no tiene que ver con los asuntos del hombre, no hay milagros, no hay intervención de Dios. Y era deísta. Y obviamente la moralidad y el patriotismo reemplazó pues el cristianismo que él ya no creía de la Biblia. Entonces él por muchos años dedicó su casa, reuniones patriotas, reuniones comunitarias, etcétera, etcétera, y para enseñar el deísmo. Cuando viene la guerra de los Estados Unidos, ¿qué sucede? Él se enlista, era patriota. Y 42 personas del pueblo dijeron, si Miller se enlista, nosotros vamos, pero bajo el mando de él. Y entonces lo ponen de capitán. Y Miller empieza a pelear, ¿verdad? Un día pasó un evento que lo dejó con la boca abierta. Una granada cayó, había 3 soldados y él estaba ahí. Cuando él vio la granada dijo, hasta aquí llegué. ¿La granada explotó? Sí. Los 3 casi se murieron, 2 de ellos se murieron. Y a Miller no le pasó nada. Miller regresa esa noche a su tienda y dice, esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo los otros se murieron y el otro casi se está muriendo? Y a mí no me pasó ni un rasguño. No tiene ni lógica, no tiene ni sentido. Aquí hay intervención de alguien. Pero él no podía decir que era Dios, porque el deísmo enseñaba que Dios no interviene en el ser humano. Después vino la batalla más decisiva de Estados Unidos contra los británicos. 5.500 soldados británicos iban a pelear con más o menos 1.400 soldados americanos. Granjeritos que ahí apenas habían aprendido a tirar disparos con un ejército que venía conquistando a todos lados. Y él dice, en el nombre de Dios, viene el que reporta la batalla y dice, señor Miller, la batalla estuvo dura, cañones por aquí, balas por aquí, por todos lados. Pero ¿sabe qué? El Dios del cielo obró y ganamos la victoria, la batalla. 1.200 le ganaron, 5.500, solamente el poder de Dios intervino. Y Miller dice, esto es imposible. ¿Cómo 5.000 soldados 500 le ganaron 1.200 a 5.500? Esto es imposible, no tiene lógica, a menos que el Dios del cielo haya intervenido. El tío de él, el pastor Leví, era pastor de una iglesia evangélica. La mamá lo invitó, él fue una vez a la iglesia. Le gustó el sermón del pastor, pero otra vez fue y los diáconos estaban leyendo la lectura y salió aburridísimo. Y dice, ay, qué aburridos son esas lecturas. La mamá va y le dice, hijo, ¿por qué ya no vas? Y ¿sabes qué, mami? Son tan aburridos ahí en esa iglesia. Aburridísimos. Creo que ni saben leer. Creo que yo leería mejor que ellos. Ni lo hubiera dicho, por ahí se entrampó. Porque al otro día el pastor lo invita a leer la lectura. Y él va y empieza a leer. La gente le gustó. Y entonces Miller empieza a leer. Los amigos deístas se burlaron de él. Y le dijeron, oh Miller, ahora ya te estás haciendo cristiano. Y dice, pues mira, es que han pasado cosas que no puedo explicar. Mira la batalla, a mí tú mismo explícame. ¿Cómo ganamos a 5.500? La granada, ¿cómo le explicas? A mí me parece que Dios interviene en los asuntos del hombre. Y dice, eso es mentira, pruébanoslo. Y entonces Miller dijo, está bien, se los voy a probar, deme tiempo. Voy a agarrar la Biblia, la voy a empezar a estudiar y pasaje que no entienda no avanzo hasta no entenderlo. La historia la conocen ustedes. Empezó con Génesis 1:1, iba avanzando, hasta que llegó con el versículo que ya no pudo pasar. Daniel 8:14, hasta 2.300 días de tarde y de mañana y el santuario será purificado. Dijo, ¿qué es esto? 2.300 días. Bueno, encontró que día por año es el mensaje profético. Dice, entonces no son 2.300 días, son 2.300 años. El santuario será purificado. ¿Cuál santuario? Y en aquel entonces la idea era que el santuario era la tierra. ¿Y con qué se iba a purificar la tierra? El apóstol San Pablo decía que los elementos pasaran ardiendo. Entonces, ¿qué dice Miller? Si el santuario será purificado y la tierra se purifica con fuego, ¿qué significa? La venida de Cristo. El fin del mundo. Y Miller descubre la fecha del fin del mundo.
¿Cómo lo tomó él? Mal. ¿Quiso predicar? No. ¿Lo entendió? Sí, pero no lo quiso predicar. Dijo, no, yo ni pastor soy. Yo no voy a predicar. Pasaron años. Dijo, no, yo me tengo que confirmar, capaz que estoy mal, ¿verdad? Y siguió estudiando y confirmaba y confirmaba y confirmaba y confirmaba y confirmaba. Es más, no tengo chance de explicártelo ahorita, pero sabes que Miller descubrió una profecía más vieja que los 2300 días. La profecía de los 2520 días. ¿No han escuchado esta? Termina el mismo periodo profético. De hecho, los carteles que Miller sacaba, de hecho tú los puedes comprar en Andrews University, ahí los venden. Tú vas a ver que en la esquina tiene ahí 2520 años, que es una profecía que termina igual en 1844. Dios por los dos lados le confirmó que Cristo venía en esa fecha. Miller dice, yo no voy a predicar, yo no voy a predicar y no voy a predicar. No voy a predicar. Pero tú sabes que cuando Dios te revela una verdad y tú la entiendes, o la predicas o te mueres. Y ya Miller no estaba a gusto. Un día Miller se va a la parte de atrás de su casa y en un árbol hace un pacto con Dios. Dice, está bien, yo voy a predicar. Pero si alguien me invita, si alguien no me invita a predicar, yo no voy a predicar. Claro, estaba haciendo truco con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente ¿quién lo iba a invitar? No era ni pastor ni nada. Pero cuando él termina la oración, la puerta suena. ¿De quién puede ser? Era un domingo. Se levanta. Ya el corazón le va palpitando. Abre la puerta. ¿Quién era? Su sobrino, Edson. Dice, ¿qué estás haciendo por acá? Vivía 20 millas de la casa de Guillermo Miller. ¿Qué estás haciendo por acá? Pues mi papi me mandó, el pastor Levi, en donde dijo, mi tío se enfermó, no va a poder ir a predicar el día de hoy, pero me ha mandado para que tú prediques el mensaje que has descubierto. Imagínate, Miller hace la oración y aún antes de que Miller ore, Dios ya manda a alguien 20 kilómetros a distancia a que le dé la invitación. Mira cómo es Dios. Cuando Dios tiene un propósito para ti, querido hermano, ¿cómo te puedes esconder de la misión que Dios tiene para tu vida? Y Miller dice, está bien. Va a la iglesia y ¿qué predica Miller? Cristo viene, saca las gráficas. ¿Cuál es el resultado, hermano? Te lo voy a decir de una manera sencilla. En menos de 5 años, más de 100,000 personas habían escuchado el mensaje. Por todos lados está habiendo un reavivamiento. ¿Cómo no? Si Cristo venía y el fin del mundo se iba a acabar. Hermano, si yo te digo que el mundo se acaba en un año, no va a cambiar tu vida, yo te garantizo, esta noche le vas a pedir perdón a tu esposa. Esta noche vas a pedirle perdón a tus hijos. Esta noche apaga la televisión y se acabaron las novelas. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Tú saber y entender que Cristo viene te cambia la vida como se la cambió a él. La gente daba dinero, la gente daba donaciones, iba de iglesia en iglesia en iglesia. El pobrecito ya no daba más. Y de repente vino un hombre que le dijo, pastor, José Hines. Él dice, pastor, ¿y qué va a pasar de las grandes ciudades? ¿Quién va a predicar? Y yo, ¿cómo voy a meter las ciudades? Usted no se apure, Dios me ha puesto en su camino. Y él abre el camino para la predicación en los teatros. Más de 1,000 personas, miles, el mismo mensaje, sacaba las gráficas. Cristo viene, la gente arrepintiéndose. Más de 300 pastores de todas las iglesias se unieron al movimiento que se conoció como el movimiento adventista. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Por todos lados se predicaba esto. Y no daban abasto en el teatro, a cada rato entraba la gente, no daba abasto Miller. Y de repente alguien viene y dice, mire, Dios nos ha puesto en el corazón cómo llegar a más gente. ¿Qué hicieron? Lo que se conoce en la historia adventista como la gran carpa. Unieron un montón de telas y gigantesca la carpa cerca de una ciudad. El tren llevaba gente, traía gente, llevaba gente y traía gente en el techo, en las ventanas, por todos lados. Dejaba cientos y cientos y regresaba por más. Más de 3,500 personas entraban en la carpa. Sin micrófono. Y Miller predicaba el mensaje. Sencillo, otra vez sacando sus grafiquitas, la estatua de Daniel, Cristo viene y esta es la fecha, prepárate, arrepiéntete de corazón, porque quiera Dios tener misericordia de ti. La gente salía llorando, la gente salía arrepentida, cambios, saben, más de 30,000 conversiones. Gente que era mentirosa dejaba de mentir, gente que robaba dejaba de robar, gente que era blasfema dejaba de decir malas palabras. ¿Por qué? Porque Cristo venía, tenían que cambiar. Los pastores predicando. Es más, la gente dejó de sembrar. La gente ya ni cosechaba. Decía, ¿para qué voy a cosechar si Cristo viene? Que se vaya a la basura, que las casas se... Mira, la gente hasta vendía sus casas, ¿eh? La gente ve, ¿por qué? Porque entendió el mensaje, Cristo viene. Cristo viene. Hicieron todo. Es más, hasta un pastor, una semana antes de que Cristo viniera, bautizó y bautizó y bautizó. Ya estaba muy frío. En la noche le dio pulmonía. Esa misma noche se murió. El otro día cuando hacen el funeral, dice la historia de que van a enterrarlo y la esposa se veía contenta. Los hijos volteaban y le decían, mami, papi,
Usted no se apuren, en una semana vamos a ver a papi porque la tumba se abrirá y Dios va a sacar a nuestro papá y a nuestro esposo de la tumba. Feliz de la vida, ¿por qué? Porque entendieron el mensaje, porque creyeron el mensaje. Dios hizo un cambio maravilloso. No hubo persona en los Estados Unidos que no supiera este mensaje. No hubo persona, no hubo iglesia que no entendiera que Cristo regresaba. Pero mira lo que comenta el Espíritu Profecía acerca de este evento. Los que llegaron a comprender esta verdad, ¿cuál verdad? Que el fin del mundo había llegado. Los que entendieron que venía el fin de todas las cosas se dedicaron a proclamarla, pero ellos no fueron los teólogos eruditos. Lo mismo. Dios no le reveló en el tiempo de la hermana White a los eruditos que Cristo venía. ¿A quién se lo reveló? A un campesino que quería conocer. A un campesino que quería luz del trono de Dios. Igual que en la historia del tiempo de Jesús, a pastorcillos se lo reveló, a paganos en otra tierra, en los tiempos del Espíritu Profecía, dice ahí, no fue revelado a los teólogos eruditos. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo los que estudiamos la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el riesgo? Lo mismo que le pasó al diablo, que creemos que sabemos mucho, que quién nos va a enseñar, que yo tengo el título, que yo tengo la maestría, que yo tengo el doctorado. Y no quito eso, está bien, es lindo estudiar. Pero querido hermano, más conocimiento tendría que ser más humilde. Más conocimiento tiene que ser más sencillo. No dice Filipenses, hay en vosotros este sentir, el que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no quiso ser como Dios, se hizo humilde. El mensaje de la iglesia de Dios, querido hermano, nadie está encima del otro. Nadie, somos hermanos, tenemos un Padre y su nombre es Cristo Jesús. Nadie está encima de otro. Dijo Jesús, los reyes de la tierra gobiernan sobre los demás y los demás le rinden pleitesía, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor será él menor, conviértase en el siervo de los demás. Pero a veces el mucho estudio y la mucha educación, los eruditos corren el riesgo. Los pastores podemos correr el riesgo de desviarnos y en vez de escuchar la tierna voz del Espíritu de Dios, no escucharla. ¿Ya pasó? Sí. A todos los eruditos del tiempo de Jesús. ¿Y sabían? Yes. ¿Te acuerdas cuando vinieron los Reyes Magos, llegaron con Herodes? Y dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Venimos buscando al Hijo de Dios. ¿El Hijo de qué? ¿El Hijo de Dios? ¿Acaso tú no sabes que hay una profecía que van a ser el Hijo de Dios y va a reinar aquí? Ah, caray, no sabía. Y dice, pues vayan, búsquenlo. Pero cuando lo hayan, regresen y me dicen, para yo también ir a adorarlo. Lo quería adorar, lo quería matar. Y entonces, ¿a quién manda a llamar Herodes? A los líderes, a los eruditos. Le dice, a ver, vengan ustedes. ¿Cómo de que hay una profecía de que van a ser un rey? Y que hicieron los pomposos. Pregúntanos, te decimos. A ver, ¿dónde van a ser? En Belén, Miqueas. ¿Y qué van a hacer? Una virgen. ¿Se sabían las profecías? ¿Y por qué no se prepararon? Porque no es lo mismo ver la carretilla que tener discernimiento espiritual. No lo tuvieron. En el tiempo de Miller, los teólogos tampoco. De hecho, ¿sabes? Lo triste. Los que más guerra le hicieron a Guillermo Miller, ¿sabes quiénes fueron? Los pastores de las otras iglesias. La hermana White, de hecho, ¿de qué religión era la hermana White? Pues no existía en la iglesia adventista. Les llamaban la adventista, no el séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es formada oficialmente en el año 1863. Ese era un movimiento, Cristo viene. La hermana White era metodista. Y hay registros de cuando los borraron de la iglesia. ¿Por qué? Y tú ves ahí el registro, ¿por qué borraron a la hermana White y a sus papás? Dice ahí, por creer en el movimiento de la segunda venida de Cristo. Por eso lo borraron. ¿Por qué? Porque los otros no lo entendieron. Ellos sí lo entendieron, lo comprendieron. ¿Qué comprendieron? Cristo viene, Cristo viene. Dice ahí, si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido a qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero no fue su actitud tal. Fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Mira, hay tanto que decir, pero sabes que hay una profecía que dice que en el fin del tiempo los que van a predicar el mensaje del tercer ángel, ¿sabes quiénes van a ser? Los niños, los laicos, los humildes, los sencillos. Los que no han aprendido en la escuela del mundo, pero los que han aprendido en la escuela de Cristo Jesús. Los que han caído de rodillas, Señor, dame un rayo de tu luz. Hay tanta oscuridad, dame un rayo de tu luz. Y así como pasó en el tiempo de Miller, así como pasó en el tiempo. ¿No pasó lo mismo con el Espíritu Profecía? ¿Te acuerdas cuando ellos se sentaban y estudiaban y no daban más? ¿Qué pasaba? Bajaba un rayo del cielo y se posaba ¿sobre quién? Sobre el Espíritu Profecía, sobre la hermana White.
Dice, el Señor me ha revelado. Pero antes de eso estaban, ¿qué? Leyendo. Ustedes tienen un privilegio, están cerquita aquí de Powder Creek. Y casi a todos los distritos que pastoreé me los llevé para allá. Y ahí está la tumba de la hermana White. Y ahí está la tumba de los pioneros. Y ahí están pues, todos aquellos que creyeron en este mensaje. Tú vas a ver la casa de la hermana White. ¿Sí han visto la casa de la hermana White? Que tú te subes allá en la parte de arriba y está una ventanita chiquita. Y está la camita, está un pequeño escritorio y todo eso ahí, ¿no? Cuentan los vecinos que veían una luz que entraba por esa ventana. Y iluminaba toda la noche y en la mañana la luz salía, que era el ángel de Dios. Tú sabes lo que es estar en ese mismo lugar y saber, ¡ay, aquí estoy! Tuve la oportunidad de pararme y estar en la iglesita donde ella predicó, donde ella mismo recibió una visión de parte de Dios. Pero ¿tú crees que no estudiaron? Hermanos, ya había alguien que estudiaba, eran los pioneros, conocían la Biblia, eran el pueblo del libro. Y lo que no entendieron después del chasco, Dios se lo reveló porque siguieron estudiando, que aprendieron que Cristo no había venido para destruir el mundo, que Cristo había pasado del lugar santo para el lugar santísimo. Pero Dios les iba, ¿qué? Revelando. Dios ya reveló toda su luz. I don't think so. Dios todavía pues tiene tantas cosas que revelar, tantos secretos, tantos misterios. ¿Cuánto más nos estamos acercando al mismo tiempo del fin? Que la historia no se repita. Que la historia no se repita, que Dios nos está hablando desde hace rato y no lo estamos viendo. Se cuenta la historia de este hombre que era cristiano y que decía que Dios lo amaba y que le hablaba día tras día. Un día se decía que iba a venir a ese pueblo un tornado con agua y casi con tsunami. Una inundación tremenda sobre el pueblo. Entonces la policía y el gobierno dijo, tienen que salir de este pueblo porque va a venir el tornado y se los va a llevar a todos con la inundación. Y entonces la gente hizo maletas. Dijo, pues viene, pues nos vamos. Ahí hizo maletas y empezaron a salir. Al otro día pasó otra vez, viene el tornado, salgan. Y otro grupo salió y vino la lluvia y una inundación terrible por todos lados. Y de repente viene otra vez, salgan porque viene otro tornado y la inundación llega peor. Llegó otro, llegó hasta el primer piso de las casas. Y entonces la gente seguía saliendo, volvió a llegar, pero ahora en lanchita. Y decía el policía que venía a la lanchita con el altoparlante, viene otro tornado, salgan, viene otro tornado, salgan, viene la inundación. Y la gente todavía saliendo, pero vi un viejito que desde el principio decía, yo no voy a salir. Y todo el mundo le decía, ¿por qué? Porque Dios me va a cuidar. Salga, Señor, Dios me va a cuidar. Vino el agua, mire, viene el agua, salga, Señor, Dios me va a cuidar, Dios es poderoso, Dios me va a cuidar. Y de repente vino la inundación y llegó hasta el segundo piso de la casa. Y ahí está el viejito, ¿verdad? Parado en el techo de la casa con el agua llegando a la calle, parado así, ¿verdad? Respirando. Y vino un helicóptero y desde allá arriba le dicen, Señor, Señor, salga de la casa, porque viene otro y se lo va a llevar. Y desde ahí, así de puntitas, decía el viejito, Dios me va a rescatar. Bueno, se fue el helicóptero. Esa noche vino la inundación y se lo llevó y se ahogó el viejito. Bueno, en el día de la redención, cuando él estuvo en el reino de los cielos, esta es una historia, y estuvo en el reino de los cielos, él va con Jesucristo y le dice, Señor, estoy enojado contigo. Dice, ¿por qué? Dice, porque Señor, yo deposité toda mi confianza en ti y no me salvaste y me ahogué. ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no hiciste nada por salvarme? Y entonces Jesús le contesta y le dice, ay, querido amigo, ¿y quién crees que te mandó la policía, la lanchita y el helicóptero? Hermano, hace rato que Dios nos está hablando. Hace rato, hermano, yo no te estoy diciendo nada nuevo. Eso es lo que venimos diciendo hace 150 años. No te estoy diciendo nada nuevo. Lo único que te estoy diciendo es que Cristo viene, hermano. Las señales están ahí. Cristo viene, está a las puertas, está cerca, hermano. Muchos de nosotros nos va a tocar ver la venida del Hijo de Dios en el reino de los cielos. Nos va a tocar ver a Jesucristo. Pero aquel que esté buscando, aquel que quiera un rayo del trono de Dios, aquel que de corazón sincero quiera decir, Señor, ¿en qué tiempo estamos? Señor, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Señor, nos estás hablando. Escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra del Señor. Y cuando te sea revelado que la venida del Hijo de Dios está cerca, vas a empezar a cambiar de manera drástica. Tu vida espiritual va a empezar a cambiar. Tu comunión con Dios va a empezar a cambiar. Tu relación con los hijos va a empezar a cambiar, porque te darás cuenta que está a las puertas, que cerca está. Cristo vive, Cristo viene. Cristo está buscando un pueblo entendido. Cristo está buscando un pueblo preparado. Cristo está buscando un pueblo que no solo se prepare Él, sino que agarre trompeta y que vaya al mundo
y que le diga, prepárate para el encuentro con tu Dios, porque cercano está Jehová, porque la salvación está ahí, porque la cruz de Cristo todavía está en sus brazos abiertos para que todo aquel que le busca de corazón todavía encuentre misericordia, ahora que Cristo todavía está en el santuario celestial. Hermanos, la gente está muriendo, la gente está pereciendo. 220,000 se murieron en Haití. ¿Quién les dijo? ¿Quién les contó del Evangelio? ¿Quién les habló de las cosas que iban a venir? En Chile se murieron, en Japón se murieron, en todos lados se están muriendo. ¿Quién les está predicando, queridos hermanos? ¿Quién les está predicando las cosas que vienen? ¿Quién ha entendido el mensaje? ¿Y quién está dispuesto a proclamar la venida de aquel que amamos y que queremos, la venida del Hijo de Dios? Pongámonos de pie para tener una palabra de oración, para que el Señor nos dé entendimiento y para que el Señor nos pueda hacer fieles atalayas, fieles predicadores, fieles ministros, que estemos dispuestos a gastarnos, que estemos dispuestos a ser como la velita, a quemarnos para iluminar a otros, que estemos dispuestos a ser como el apóstol San Pablo, quemarnos por las almas, aunque nos golpeen las espaldas. Sí, a mi padre una vez casi lo torturan en un pueblito que estaba predicando acerca de los que viene, cerca está, las puertas mismas vienes ya. La pregunta es, ¿te hayas listo? ¿Te hayas listo? ¿Has entendido el mensaje? ¿Te hayas listo? Señor, ilumina nuestra mente y corazón. Abre nuestros ojos, danos discernimiento espiritual para poder levantarnos y proclamar esta hermosa verdad, que Cristo viene, que viene pronto, y que nos preparemos nosotros y a otros para la venida del bendito Hijo de Dios. Por lo tanto, querido amigo y querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga, para ser encontrados como fieles siervos, fieles adventistas, proclamando la venida de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y que su paz esté con cada uno de nosotros ahora y todos los días de nuestra vida, en el nombre santo de